En julio de 1944, las apacibles laderas de Allegheny, en el oeste de Virginia, se convirtieron en el escenario de una serie de desapariciones inexplicables que finalmente revelarían una de las matanzas más metódicas de la historia regional. La primera víctima, Raymond Hutchins, un minero de 43 años, fue reportado como desaparecido el 7 de julio tras no regresar de su turno de noche. Lo que inicialmente parecía un caso de abandono o accidente dio un giro siniestro cuando las autoridades descubrieron un patrón preciso de sangre en la casa de Hutchins. Una serie de formas geométricas dispuestas en lo que más tarde se identificaría como una formación ritual. 3 días después, Eliza Weaver, una comerciante de 38 años, desapareció sin oponer resistencia de su pequeña tienda de abarrotes en las afueras de Colton. Una vez más, la única evidencia de un crimen fue un arreglo de sangre idéntico, meticulosamente elaborado en el mostrador de madera de la tienda. La precisión del patrón sugería conocimientos o formación médica. Cada línea medía exactamente 4,7 centímetros, con ángulos perfectamente simétricos. A mediados de julio, 4 residentes más habían desaparecido: Samuel Gresham, 51, Henrietta Mills, 29, Walter Parker, 47, y Judith Tanner, 35. Ninguno de estos individuos parecía tener vínculos más allá de su residencia en el condado de Allegheny. Sin embargo, cada caso presentaba la misma huella de sangre, un patrón geométrico que se asemejaba a antiguos símbolos populares de los Apalaches, aunque los investigadores determinarían posteriormente que se trataba de creaciones completamente únicas. El departamento del sheriff del condado, desprevenido ante crímenes de esta magnitud, solicitó la asistencia de las autoridades estatales. Sin embargo, disputas jurisdiccionales retrasaron avances significativos, ya que las desapariciones continuaban a un ritmo alarmante. Lo más preocupante para los investigadores fue la total ausencia de forcejeo en cada escena, sin señales de entrada forzada, sin evidencia de resistencia y sin testigos. A pesar de la relativa proximidad de los vecinos en la comunidad minera, el análisis de los patrones sanguíneos reveló otro detalle inquietante: la sangre había sido extraída de las víctimas con precisión quirúrgica, preservada brevemente y luego aplicada con un instrumento similar a una pipeta médica. Esta destreza técnica sugería que el perpetrador poseía conocimientos especializados, lo que redujo la lista de sospechosos a aquellos con formación médica o de carnicería. A finales de julio de 1944, el número de desaparecidos ascendía a 9, lo que generó pánico generalizado en Virginia Occidental. Los residentes comenzaron a implementar toques de queda autoimpuestos, a viajar en grupos y a armarse a pesar de las restricciones de municiones impuestas durante la guerra. La ausencia de cuerpos agravó el temor público. Sin cadáveres, las familias no podían confirmar las muertes ni realizar entierros adecuados, dejando a la comunidad sumida en una terrible incertidumbre. Los periódicos locales documentaron la creciente tensión y el Allegheny Herald publicaba actualizaciones diarias sobre la investigación. La edición del 28 de julio presentó un titular de portada que se convertiría en sinónimo del caso: asesino en ritual de sangre cobra 9ª víctima, autoridades desconcertadas. Esta cobertura mediática, si bien aumentó la concienciación, confirmó inadvertidamente a los perpetradores su creciente notoriedad. Lo que los investigadores no reconocieron en estas primeras etapas fue que no perseguían a un solo asesino, sino a 2, que trabajaban en tándem metódico con habilidades complementarias y una aberración psicológica compartida. Los patrones de sangre, inicialmente considerados meras firmas, eran en realidad registros históricos cuidadosamente preservados, cada uno simbolizando aspectos específicos del trauma compartido y la venganza calculada de los hermanos. Linwood Precisa Lawrence y Archibald Ritualist Mason nacieron en 1913 y 1915, respectivamente, hijos del minero de carbón Joseph Lawrence y su esposa Margaret, en el aislado asentamiento minero de Halton, Virginia Occidental. Su primera infancia, aunque escasa, mantuvo cierta estabilidad hasta 1927, cuando la tuberculosis se llevó a ambos padres con pocos meses de diferencia. Esta traumática pérdida alteraría radicalmente el curso de sus vidas y sembraría las semillas de su futura desviación. Tras la muerte de sus padres, los hermanos quedaron bajo la tutela de Franklin Dowd, un pariente lejano con fama de alcohólico y violento. Dowd, capataz de la compañía de carbón Halton, sometía regularmente a los niños a graves abusos físicos, sobre todo cuando estaban ebrios.
Según los registros escolares del condado recuperados durante la investigación posterior, Linwood faltó a la escuela 37 días tan solo en 1928, regresando frecuentemente con lesiones visibles que atribuyó a accidentes mineros, a pesar de ser demasiado joven para un empleo legítimo. Los vecinos testificaron posteriormente que el abuso de Dowd a menudo implicaba cortes sistemáticos como castigo, una práctica que, según él, endurecía a los chicos para el trabajo en la mina. Estas sesiones solían tener lugar en el sótano de su deteriorada casa de la empresa, donde Dowd marcaba meticulosamente a los chicos con heridas superficiales de cuchillo, registrando sus infracciones en la piel. Los psicólogos judiciales identificarían posteriormente este abuso ritualístico como el catalizador de la relación patológica de los hermanos con la sangre y la precisión. Durante este periodo, los hermanos desarrollaron mecanismos de afrontamiento distintivos que con el tiempo se convertirían en su metodología criminal. Linwood, el hermano mayor, se obsesionó con el control y la exactitud. Sus expedientes escolares indican una capacidad matemática excepcional, especialmente en geometría, junto con una inusual fijación por los instrumentos de medición. Comenzó a coleccionar cuchillos a los 14 años, manteniéndolos con un cuidado obsesivo y practicando con frecuencia cortes controlados en diversas superficies, corteza de árbol, cuero y, finalmente, pequeños animales. Archibald, más introvertido que su hermano, desarrolló lo que el médico local, Dr. Harold Winters, describió como una relación inusual con la sangre. Tras sufrir lesiones, Archibald recolectaba meticulosamente muestras de sangre en pequeños frascos de vidrio, etiquetando cada uno con fechas y circunstancias precisas. Sus tareas escolares a menudo incluían dibujos detallados del sistema circulatorio, lo que le valió tanto elogios académicos como aislamiento social. A los 16 años, había acumulado una considerable colección de muestras de sangre preservadas, incluyendo la suya, la de su hermano y las de varios animales. En la primavera de 1931, Franklin Dowd desapareció sin explicación alguna. Los vecinos observaron que los hermanos, que entonces tenían 18 y 16 años, informaron de su ausencia con una indiferencia inusual, alegando que había ido a buscar trabajo a Pensilvania. No se llevó a cabo una investigación formal, ya que las desapariciones de adultos durante la depresión eran comunes, pues los hombres buscaban empleo en otros lugares. Los hermanos permanecieron en la casa de la compañía, manteniéndose con trabajos esporádicos y la creciente habilidad de Linwood como ayudante de carnicero. Los registros del condado indican que, entre 1931 y 1943, los hermanos vivieron tranquilamente en Falcon, estableciéndose gradualmente en la comunidad a pesar de su peculiar comportamiento. Linwood consiguió un empleo estable en la carnicería Armon, donde el propietario, Gerald Harmon, elogió su precisión quirúrgica y su enfoque metódico. Archibald trabajó principalmente como camillero en el hospital del condado de Allegheny, donde obtuvo acceso a suministros médicos y desarrolló técnicas rudimentarias de conservación. Lo que se desconocía hasta su captura era que, durante estos años aparentemente normales, los hermanos perfeccionaban sus técnicas mediante la experimentación con animales y, posiblemente, con personas que transitaban por el condado de Allegheny. El médico forense Dr. Thomas Crawford identificaría posteriormente al menos 7 desapariciones sin resolver entre 1931 y 1943 que mostraban indicios de la metodología de los hermanos, aunque estas conexiones nunca pudieron probarse definitivamente. El inicio de la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente revitalización económica de las comunidades mineras fueron el catalizador final de su escalada hacia el asesinato sistemático. A medida que nuevos residentes llegaban al condado de Allegheny para trabajar en industrias que apoyaban la guerra, los hermanos encontraron mayor anonimato y una mayor variedad de víctimas potenciales. Su trauma latente, cultivado durante años de abuso y deterioro psicológico, finalmente se manifestó en la matanza, orquestada con precisión, que se conocería como los asesinatos rituales de sangre. Para agosto de 1944, con 12 desaparecidos, la investigación dio un giro crucial cuando el ayudante del sheriff Clemens Darby asumió el mando operativo. Darby, ex policía militar de 38 años con formación especializada en investigación criminal, abordó el caso con una precisión metódica que hasta entonces había estado ausente en las labores policiales locales. La primera contribución significativa de Darby fue el establecimiento de un repositorio centralizado de pruebas.
Antes de su participación, los materiales de los casos se distribuían en múltiples jurisdicciones, lo que dificultaba el reconocimiento de patrones. La consolidación de todas las fotografías de patrones sanguíneos, las declaraciones de testigos y los datos de la cronología reveló conexiones cruciales que se habían pasado por alto. Lo más significativo es que Darby identificó que todas las desapariciones ocurrieron entre las 19:15 y las 22:40, lo que sugiere que los perpetradores mantenían un empleo regular durante el día. El 7 de agosto de 1944, Darby implementó una estrategia cartográfica exhaustiva, registrando cada desaparición en un mapa topográfico del condado de Allegheny. Esta visualización reveló que los crímenes formaban una espiral en sentido horario que emanaba del municipio de Halton, información que restringió el enfoque geográfico de la investigación. Al contrastarlo con los registros de empleo del condado, este patrón indicó que los perpetradores probablemente trabajaban en Walton, el centro industrial del condado, o en sus alrededores. La experiencia de Darby en inteligencia militar lo llevó a emplear una técnica de investigación poco convencional, el análisis de patrones sanguíneos. En lugar de considerar las disposiciones geométricas como simples firmas, las interpretó como una forma de comunicación. Tras consultar con la doctora Eleanor Blackwood, antropóloga del Marshall College especializada en tradiciones populares de los Apalaches, Darby determinó que, si bien los patrones incorporaban elementos de símbolos tradicionales de protección, habían sido alterados sistemáticamente de forma que invertían su significado. El análisis de la doctora Blackwood resultó crucial al identificar componentes específicos en cada patrón sanguíneo que parecían hacer referencia a eventos históricos en el municipio de Halton. El patrón encontrado en la residencia de los Hutchins, por ejemplo, incorporaba elementos geométricos que se asemejaban a los trazados de los túneles mineros del derrumbe de la mina Halton en 1927, un desastre que se cobró 12 vidas, incluyendo las de varios pacientes con tuberculosis que seguían trabajando a pesar de su enfermedad. Esta conexión con 1927, el año en que Linwood y Archibald perdieron a sus padres por tuberculosis, proporcionó a Darby su primer perfil concreto de sospechoso. Encargó a los investigadores que examinaran los registros de defunción del condado de 1925 a 1930, centrándose en las víctimas de tuberculosis con hijos supervivientes. Este enfoque arrojó 17 posibles conexiones familiares que Darby redujo a 5 basándose en la proximidad geográfica al centro del patrón espiral. La investigación cobró mayor impulso cuando el Dr. Crawford, médico forense del condado, determinó que la técnica de aplicación de sangre indicaba formación médica formal o informal. La precisión de los patrones, cada línea medía exactamente 4,7 centímetros con ángulos de 60 grados, sugería que se trataba de alguien con una percepción espacial excepcional y un pulso firme. Estos requisitos redujeron significativamente el grupo de sospechosos a personas con formación médica, carnicería o artística. A finales de agosto, Darby había reunido un grupo de trabajo de 14 agentes que realizaban vigilancia simultánea de los principales sospechosos. Esta operación consumió una cantidad considerable de recursos, ya que los agentes trabajaban en turnos rotativos para mantener una observación continua. El avance se produjo el 27 de agosto, cuando el agente Wilfred Jenkins observó a Archibald Mason recolectando muestras de sangre de un flujo de desechos de un matadero frente a la carnicería Armon, donde su hermano Linwood había trabajado durante más de una década. Las verificaciones de antecedentes revelaron que ambos hermanos habían perdido a sus padres por tuberculosis en 1927 y posteriormente vivieron bajo la tutela de Franklin Dow, quien había desaparecido en 1931 sin explicación alguna. Investigaciones posteriores revelaron su historial de abuso infantil y sus ocupaciones complementarias. Linwood, carnicero conocido por sus cortes de precisión, y Archibald, celador de hospital con acceso a productos químicos de conservación. Esta información coincidía con la teoría en desarrollo de Darby sobre la existencia de dos perpetradores trabajando en conjunto, uno responsable de la precisión clínica de los asesinatos, el otro de los patrones de sangre rituales. En lugar de detener de inmediato a los sospechosos, Darby tomó la controvertida decisión de establecer vigilancia, con la esperanza de reunir pruebas concluyentes y, potencialmente, localizar a las víctimas que aún pudieran estar vivas. A lo largo de septiembre de 1944,
La operación de vigilancia del ayudante del sheriff Darby arrojó información inquietante sobre la metódica estrategia de los hermanos para asesinar. Los agentes documentaron una rutina precisa. Linwood y Archibald salían por separado de su residencia compartida en Miners Row a intervalos escalonados. Se reunían en lugares predeterminados y se separaban de nuevo tras ausencias de aproximadamente 2 horas. Durante este periodo, 4 personas más desaparecieron, lo que elevó el total a 16 víctimas. El avance del caso se produjo el 12 de septiembre, cuando el agente Jenkins presenció la entrada de los hermanos a la residencia de Armand Blackwell, ingeniero de minas de 57 años. Con binoculares, Jenkins observó a Linwood ejecutar un único y preciso golpe en la arteria carótida de Blackwell, seguido de Archibald recolectando la sangre resultante en contenedores médicos especializados. Los hermanos transportaron el cuerpo de Blackwell a su vehículo, una camioneta Ford de 1937 modificada con un compartimento falso. Esta observación proporcionó una causa probable para que Darby obtuviera órdenes de allanamiento tanto para la residencia de los hermanos como para una propiedad previamente desconocida. Un consultorio médico abandonado de la empresa en Hatchon que Archibald había comprado a través de una subasta de impuestos del condado en 1938. La búsqueda de esta ubicación secundaria el 14 de septiembre reveló todo el horror de las operaciones de los hermanos. El antiguo consultorio médico contenía 16 vitrinas, cada una con muestras de sangre preservadas, dispuestas en patrones idénticos a los encontrados en las escenas de desaparición. Aún más inquietantes eran los meticulosos registros que Archibald llevaba, diarios encuadernados en cuero que documentaban la contribución de cada víctima a su colección, incluyendo mediciones precisas del volumen sanguíneo, la tasa de coagulación y las propiedades químicas. En el sótano del edificio, los investigadores descubrieron los restos de 14 víctimas en diversas etapas de conservación. Los hermanos habían implementado un proceso químico similar al utilizado en las facultades de medicina, momificando eficazmente los cuerpos tras la exsanguinación. Cada cadáver presentaba una sola herida, una incisión precisa de 3,8 centímetros en la arteria carótida. Las 2 víctimas restantes fueron descubiertas posteriormente en un estado similar en un segundo lugar, en un pozo de mina abandonado. El análisis forense realizado por el Dr. Crawford reveló que todas las víctimas habían sido asesinadas utilizando el mismo método, una única incisión colocada con precisión que causaría una pérdida de sangre rápida pero no instantánea. Un método que Crawford señaló que era inquietantemente similar a las técnicas de sacrificio ritual utilizadas en la carnicería comercial. Los diarios de Archibald articulaban la motivación subyacente de los hermanos. Las entradas describían cada asesinato como una ceremonia de preservación destinada a crear registros permanentes de la transitoriedad. Un pasaje relacionaba explícitamente sus acciones con el trauma de su infancia. El sujeto N-4 demostró patrones de flujo excepcionales que recuerdan las últimas horas de mi padre. Linwood coincide en que este espécimen es el que más se aproxima a nuestra inspiración inicial. Los patrones de sangre que quedaron en cada escena del crimen eran complejos recursos mnemotécnicos. Cada disposición geométrica codificaba detalles específicos sobre la supuesta deuda de la víctima con el traumático pasado de los hermanos. Estos patrones formaban un lenguaje simbólico desarrollado por Archibald durante años de documentación obsesiva. Lo más inquietante para los investigadores fue la evidencia de que los hermanos habían perfeccionado sus técnicas con su tutor, Franklin Dowd, en 1931. Sus restos, conservados en una vitrina especializada, presentaban el prototipo de su característica incisión carótida, menos refinada, pero inequívocamente obra de los mismos autores. Esto confirmó que su metodología de asesinato había estado en desarrollo durante más de 13 años antes de su escalada en 1944. Armado con pruebas abrumadoras del centro Hatchon, el ayudante del sheriff Darby coordinó una operación de arresto cuidadosamente planificada el 16 de septiembre de 1944. En lugar de confrontar a los hermanos en su residencia compartida, Darby orquestó detenciones por separado en sus lugares de trabajo. Linwood Lawrence fue detenido en la carnicería Armond sin incidentes y pareció casi aliviado cuando llegaron los agentes. Archibald Mason intentó destruir pruebas en el hospital del condado de Allegheny, ingiriendo varios viales de sangre preservada antes de ser sometido. Los arrestos acapararon titulares nacionales y el Washington Post publicó en portada el artículo Recolectores de sangre de Allegheny,
hermanos preservaron a sus víctimas en un museo macabro. La fascinación pública se intensificó cuando las fotografías de los hermanos revelaron su apariencia inesperadamente ordinaria, Lingwald con su meticuloso aseo y sus gafas de montura metálica, Archibald con su uniforme de enfermero y su porte erudito. Las audiencias preliminares comenzaron el 3 de octubre de 1944, con el fiscal de distrito Harold Montgomery presentando la acusación de la fiscalía por 16 cargos de asesinato en primer grado contra cada hermano. Las pruebas eran abrumadoras, diarios que documentaban cada asesinato, muestras de sangre preservadas que coincidían con las de todas las víctimas y los cuerpos recuperados con la incisión característica. Los hermanos estuvieron representados por el abogado de oficio Graham Foster, quien inmediatamente solicitó juicios separados, argumentando que el estado psicológico de Archibald lo había hecho susceptible a la influencia de Lingwald. Esta solicitud fue denegada por el juez Walter Hargrove, quien determinó que la excepcional coordinación y dependencia mutua demostradas en los delitos exigían un juicio conjunto. Posteriormente, Foster intentó declarar inocentes a ambos acusados por demencia. 3 psiquiatras de oficio realizaron evaluaciones, con conclusiones contradictorias. El doctor Samuel Whittaker diagnosticó a ambos hermanos con un trastorno psicopático compartido, mientras que la doctora Elizabeth Chandler identificó a Archibald con un trastorno delirante agudo con compulsión obsesiva por la documentación. El doctor Martin Reynolds determinó, de forma controvertida, que ambos hermanos mostraban cognición racional y metódica sin demencia legal, a pesar de una profunda aberración moral. El juicio comenzó el 7 de noviembre de 1944 y duró 11 días. Entre los testigos de cargo se encontraban el Dr. Crawford, quien detalló la precisión del método de asesinato, el Dr. Blackwell, quien explicó el significado simbólico de los patrones de sangre, y el oficial Jenkins, quien declaró haber presenciado el asesinato de Blackwell. Lo más convincente fue la presentación sistemática de la cronología de la investigación por parte del ayudante del sheriff Darby. La estrategia de la defensa cambió a mitad del juicio cuando Lenwood Lawrence solicitó inesperadamente dirigirse al tribunal. En una declaración, pronunciada con una serenidad inquietante, describió sus acciones como una necesaria preservación de la memoria en lugar de un asesinato. Detalló el abuso infantil sufrido, explicando cómo cada víctima representaba a individuos que no habían intervenido a pesar de la evidencia visible de su sufrimiento. La transcripción del tribunal recoge su declaración final: no destruimos, preservamos. Su sangre permanece mientras que la nuestra se derramó sin consecuencias. Archibald Mason se negó a testificar y, en su lugar, entregó al tribunal un manuscrito titulado Metodología de la Memoria, que detallaba el sistema simbólico tras sus patrones sanguíneos. Este documento se convertiría posteriormente en un texto fundamental en los estudios de psicología forense sobre crímenes ritualistas, aunque permaneció oculto al público hasta 1972. El jurado deliberó solo durante 4 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos para ambos acusados el 18 de noviembre de 1944. El juez Hargrove condenó a ambos a muerte en la silla eléctrica, la pena máxima disponible en Virginia Occidental en ese momento. Los procesos de apelación continuaron hasta principios de 1945, con la defensa argumentando errores de procedimiento e introduciendo nuevas evaluaciones psiquiátricas que sugerían daños en el desarrollo debido a la exposición al plomo en la infancia, común en las comunidades mineras. Estas apelaciones fueron rechazadas sistemáticamente y la denegación definitiva del Tribunal Supremo del Estado se dictó el 3 de abril de 1945. Lingwald Lawrence y Archibald Mason fueron ejecutados en la Penitenciaría Estatal de Virginia Occidental el 7 de junio de 1945. Ninguno mostró remordimiento en sus últimas horas. La última petición de Archibald, que se tomaran muestras de sangre después de sus ejecuciones y se conservaran según su metodología específica, fue denegada por las autoridades penitenciarias. El caso influyó profundamente en la criminología estadounidense, estableciendo nuevos protocolos para la centralización de pruebas en jurisdicciones rurales y contribuyendo al campo emergente de la elaboración de perfiles psicológicos. Las técnicas de investigación del ayudante del sheriff Darby, en particular su enfoque de mapeo geográfico, se incorporaron a los materiales de capacitación del FBI en 1948. El caso Lawrence Mason sigue siendo uno de los ejemplos mejor documentados de psicopatología compartida en la historia criminal,
y continúa siendo estudiado por psicólogos forenses que buscan comprender el desarrollo y la expresión de la violencia ritualista.